Mark Twain afirmaba que los 2 días más importantes de la vida de una persona son el día que nace y el día que descubre por qué vivir. Mafia no es un buen juego, pero sí es una hermosa película del género. Me considero un gran fanático de las películas de mafias, teniendo en mi podio a las que considero las 3 mejores. El bronce se lo lleva a Los Intocables, con Kevin Costner en la piel de Elliot Ness, Sean Connery, Andy García y Robert De Niro, entre otros. Un despliegue de figuras que envidiaría cualquier título de la época, poniéndonos en este caso del lado de los buenos, entre muchas comillas, si bien claramente siempre la mafia es lo erróneo o lo incorrecto. Con el prisma de la actualidad podemos entender que la prohibición de un vicio, lejos de detenerlo, solo lo ilegaliza, lo hace más peligroso y se transforma en una inmediata inyección de ingresos para el crimen organizado. En segundo lugar, ya mostrándonos la vida en el bando que nos compete en este video, Una luz en el infierno es una mirada mucho más humana a la espiral descendente que significa involucrarse con la mafia. Una vez más, Robert De Niro, aquí también oficiando de director y esta como su ópera prima. Chazz Palminteri en la piel de Sonny y protagonizada por Lilio Brancato en la piel de Calogero Anello, quien paradójicamente, años más tarde de protagonizar este film, el cual en inglés se llama A Bronx Tale, en el año 2005 fue acusado de asesinato en segundo grado por su participación en un robo en el Bronx. Y como no solo mi película preferida del género, sino como mejor película de mafias a mi criterio, se eleva una que no es El Padrino. Goodfellas, Buenos Muchachos, es la mejor expresión artística que haya tenido el género hasta la fecha, protagonizada por el fenomenal Ray Liotta, Joe Pesci y, sí, otra vez, Robert De Niro. Este hombre es sinónimo de mafia en el cine. También Paul Sorvino en la piel de Paul Cicero. Retengan esta cara, por favor. Pero en fin, aquí no vinimos a hablar de cine de mafias, sino de su contraparte jugable. Mafia. What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. De lo que hablaré aquí es de su Definitive Edition, puesto que no lo jugué en su tiempo y sinceramente el brutal salto gráfico y las soluciones a sus mecánicas son tantas que se agradece poder concentrarse en la experiencia sin que ésta sea un dolor de cabeza. Mafia es un juego que pese a tener un aroma tremendo a mundo abierto y tener esa chance inclusive en el juego, en su matriz o modo historia es un juego que va sobre rieles. Nos cuenta la historia de Tommy Angelo, dejándonos de cuanto en cuanto manejarlo, para que no sea una simple buena película. Pero sinceramente la jugabilidad es bastante limitada. La gran parte de las misiones solo serán manejar, y de tanto en tanto bajar del coche hacia un tiroteo episódico, cuyo avance en la historia no los harán más creativos, solo más largos y con enemigos los cuales se transforman en esponja de balas. Las mecánicas, si bien han sido corregidas, se sienten toscas. Es muy fácil trabarse con límites inexistentes en el escenario. El manejo es bastante irregular para un juego en el cual pasaremos más de la mitad subidos a un vehículo. Y el apuntado no es lo más armonioso del mundo. Pero lo cierto es que pese a las limitaciones, ninguna misión es aburrida, ya que lo que importa en Mafia no es disparar, sino a quiénes y por qué. Mafia nos narra la historia de Tommy Angelo, cual tira de absolutamente todos los tropos y clichés del cine de mafias. Pero eso, lejos de ser negativo, lo hace un producto maravilloso. Un joven Tommy Angelo quien no tenía más ambición en su vida que manejar su taxi y volver a su humilde casa para repetir el loop al día siguiente. Por azares de la burocracia cósmica se cruza con Paulie y Sam, quienes escapan de un tiroteo. Este los ayuda y más temprano que tarde este se ve involucrado con el Don, Ennio Salieri. Les dije que retengan esta cara. Entonces déjenme entender. Tenemos a un joven iniciado, al Don, al impulsivo que puede causar problemas, al hombre fiel pero con menos visión de futuro. Es que hasta el propio Frank los describe así llegado el momento. Look, Paulie's hit his ceiling. He's the guy we want in a tussle, but he's not smart enough to run anything. Sam is loyal, but he has no vision. But you, Tommy, you could run this town someday. Otro personaje que si bien aparece poco me pareció de un excelente desarrollo es Sarah. Sarah es el refugio de Tommy, es su anclaje a no perder su humanidad, es quien de hecho, junto con su hija, moviliza el esqueleto principal de la trama. Sarah, al haber crecido entre la mafia, sabe que hay cosas que no debe preguntar, pero al mismo tiempo conoce cuáles son los límites que no se deben cruzar y es quien hasta el final estará allí para apoyarlo. You're moving. Even when you're standing still. Yeah, you're nervous about something. Probably you don't even know why yet. Well, that must be it.
better figure it out before you get to Polly's. Just in case it's him that got you all wound up. Polly's all right. Don't worry about it. Well, I guess I'll see you soon. Mafia nos sumergirá en esa espiral descendente de la cual le hablé antes, esa que comienza con una buena vida, en la cual nos sentimos poderosos y parte de algo grande, pero llegado el momento comenzaremos a sospechar que no todo va bien, que quienes tenemos a nuestro lado no son lo que parecían ser. Nos comenzaremos a cuestionar si estamos siguiendo a ciegas el camino hacia nuestra propia destrucción. En definitiva, vivimos en una manada de cazadores impunes que evita que el día de mañana la presa no seamos nosotros. Y si bien, si conocen del género, habrá muchas situaciones de las cuales esperarán el resultado. Mafia no pretende sorprendernos o innovar. Es un juego al cual acudir para que nos cuente una historia de los años 30, de sombrero fedora, humo de cigarrillos y el jazz de Kansas. A veces tan solo me gustaría estar en el coche de Tommy escuchando esa vieja radio bajo la lluvia. Y si no hice spoilers es porque no considero que sea un juego para recrearse más de una vez. Es una buena historia de mafias, de gente que no tiene nada que perder, que se funde con historias de vida, de las cuales los insto a experimentar. Creo que vale la pena cada minuto invertido. Hace poco descargué el Mafia 2 y Mafia 3, pero sinceramente los personajes del 2 no me generaron empatía alguna. Y el 3 aún no me senté a jugarlo, pero por lo poco que vi de él sinceramente no me llama la atención. La historia de Tommy se siente cercana, de carácter humano. Mark Twain afirmaba que los 2 días más importantes de la vida de una persona son el día que nace y el día que descubre por qué vivir. Y eso es Tommy, alguien que sencillamente estaba, vivía, y cuando ya no había más en el fondo del tarro, descubrió por qué vivir. Remember that money, jobs, even best pals will come and go. But family is forever.